Es muy especial para mí. Yo siento una profunda admiración por Maite, María Teresa Álvarez Clavijo. Llevamos colaborando ya un tiempo juntos, Maite, y hoy por fin, después de más de año y medio trabajando juntos codo a codo en el proyecto que tanto nos ha demandado sobre el Cerco de Logroño, pues tengo el privilegio, el placer de ponerte cara, porque solo hemos tenido ocasión de hablar debido a la pandemia, pues como todos bien sabemos, pues a través de medios telemáticos, teléfono, mucho teléfono, muchas horas de conversaciones telefónicas, mucho correo electrónico. Así que para mí hoy es un día muy especial. Te agradezco infinito que hayas querido compartir conmigo este viaje, conmigo, con Sergio, con Ignacio, que está allí, con Tudanka. Este desafío apasionante, esta contrarreloj que decíamos, ¿no? Casi del Tour de Francia, que ha sido llegar a tiempo del aniversario, del 5º centenario, con nuestro libro, con nuestro trabajo. Maite necesita pocas presentaciones, aquí todo el mundo la conoce. No obstante, pues es mi tarea presentarla y yo lo hago con sumo gusto. Maite es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y además se desempeña también como investigadora agregada del IER. Sus primeros trabajos se plasmaron en la memoria de licenciatura, allá por el año 92, sobre las artes en la Iglesia Imperial de Santa María de Palacio. Y posteriormente, hacia el año 2001, en su tesis doctoral sobre arquitectura y urbanismo en el Logroño del siglo XVI. Son ambos trabajos publicados por el IER. En fin, todos conocemos perfectamente ese auténtico vademecum de sabiduría que es su libro sobre el Logroño del siglo XVI, que esperemos que pronto, ¿verdad?, sea reeditado y vea nuevamente la luz. Todo llegará con los años, ¿no?, que hemos acumulado más conocimientos y que se actualice pronto. Aún así es de lectura obligada la versión que tenemos publicada, si no recuerdo mal, en el 2006, 2007, 2003, es de obligada lectura para cualquiera que quiera conocer el Logroño de aquella época. Posteriormente, Maite ha seguido investigando y mucho sobre la ciudad de Logroño. Fruto de sus pesquisas son obras muy diversas sobre el casco antiguo de la ciudad, el retablo de Agoncillo, la iglesia de Palacio nuevamente, el convento de Madre Dios, la casa de los Chapiteles, la lista es interminable. Al mismo tiempo de esta actividad investigadora, su actividad profesional se ha desarrollado también en el ámbito del patrimonio artístico de La Rioja mediante la elaboración de numerosos informes históricos artísticos que han generado también diversas publicaciones, como por ejemplo la relativa al sistema defensivo de Santo Domingo de la Calzada. Lo dicho, es para mí un privilegio y un honor, creo que vamos a disfrutar mucho de su charla y no te robo más tiempo, Maite, somos tus oyentes. Bueno, pues lo primero, muchas gracias, Diego, por tus palabras, muy amable. La verdad es que, bueno, ¿se me oye bien? Pues es que aquel está apagado, eso está apagado. No se enciende. Es que este no se enciende. Y vamos a ver, es que me está pasando. No, ¿cómo lo puedes? Bueno, vamos a ver, ¿se me oye ahora bien? Es que esto de la mascarilla y todas estas cosas, ya sabéis que es un poquito de rollo, ¿no? Pero bueno, espero que me escuchéis. ¡Que chille más, Miguel Ángel! No, están intentando elevar el tono desde... Como chille más, acabo sin voz. No, tienen que... elevarlo de allí, técnicos, sí. ¿no? Vamos a ver. A ver, ahora me he quedado un poquito. Bueno, vamos a ver, ahora... Bueno... Ahora me oigo hasta yo. Bueno, pues lo primero, lo dicho, muchas gracias a Diego por su presentación. La verdad es que yo ya estaba emocionada cuando he entrado aquí y me han empezado a saludar personas que ni siquiera conocía y que habían leído cosas que yo había hecho y ya me emociono viendo pues, a muchas personas que os conozco y que estáis por ahí y que de verdad que os agradezco mucho que hayáis venido hoy a escucharme y que estéis estos días pues compartiendo este curso de verano que desde luego tanto ha costado preparar. ¿Qué les voy a decir a Diego y a Sergio sobre los quebraderos de cabeza que se han llevado para que tanto el libro de Logroño sobre 1521 como este curso haya salido adelante? Así que les tenemos que estar muy agradecidos a ellos y yo se lo estoy. Reconozco que ha sido un verdadero placer el trabajar en este proyecto porque he disfrutado muchísimo, un poco como decía Diego aquí todos como locos porque no llegábamos y la verdad es que luego leo el texto y dices, esto lo habría cambiado, Pero bueno, ahí está el libro, ahí está todo el trabajo que se ha hecho.
Y yo le animo a todo el mundo a que lo lea, porque tanto el trabajo yo el trabajo de todos, la verdad es que lo voy leyendo y voy aprendiendo mucho con él. Entonces yo les animo a que lo lean, ¿no? Bueno, mi parte de todo este proyecto es un poquito explicarles cómo era Logroño en aquella época de 1521. Para eso, bueno, pues nos iremos hacia adelante, hacia atrás, porque claro, documentos sobre 1521 concretos, ya lo siento, pero tampoco hay tantos sobre lo que es la construcción. Hay cosas, cada vez vamos aprendiendo más. Lo que decía, bueno, si me quito la mascarilla pasa algo. Es que con los problemas que yo tengo me agobio mucho y no voy a poder hablar, ¿eh? Me falta el aire, ya lo siento. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo dicho. Y las gafas que si no veo. El problema es ese, la falta de documentación. Claro, no tenemos actas municipales hasta 1572, protocolos notariales hay a partir de mediados del siglo XVI, con lo cual, pues los problemas empiezan ahí y los vamos a ver, pues eso, desde los orígenes, ¿no? A medida que les voy explicando. Entonces, vamos a meternos en harina, que si no, se nos pasa el tiempo. Bien, lo primero, claro, la pregunta que muchas veces me hace la gente, incluso, bueno, cuando con Carlos, que está allá arriba, Carlos Fuentes, al cual le agradezco también mucho que haya venido, y bueno, también hicimos un viaje al mismo tiempo que estábamos con el libro de 1521, estábamos preparando la exposición del Rebellín, que también, eso sí que fue una tournée en 3 meses. También les animo a que vayan a verla, porque el esfuerzo fue muy grande por parte de todos, y yo creo que al final pues ha quedado algo, pues hombre, muy digno y muy bien para el poco tiempo con el que contamos. La verdad es que yo todavía estoy alucinada de que esté abierta, se lo digo así, pero la verdad es que fue un trabajo intenso y muy agradecido al final. Entonces, bueno, yo les recomiendo que la vean. Bien, lo dicho, ese día precisamente la gente me preguntaba, ¿pero cuántos habitantes había en Logroño en 1521? Pues, hombre, a mí también me gustaría saberlo, la verdad. Pero claro, partimos de un problema. Bueno, Mercedes Lázaro, que es la que más ha estudiado la demografía en Logroño, ya nos lo da también a conocer. Pero claro, ¿qué libros tenemos de difuntos, de matrimonios, de fallecimientos de esos años? Pues prácticamente ninguno. Hay un librito con unas anotaciones de la Redonda de 1508, otro librito con unas poquitas anotaciones de San Bartolomé de 1509 y unos poquitos años después, también 1514, 15, 16, y no tenemos nada más. Todos los demás libros se nos van ya pues a mediados del siglo XVI, a finales del siglo XVI, con lo cual pues es una lástima, pero no tenemos más. Con lo cual, ¿cómo podemos saber cuántos habitantes hubo en Logroño? Bueno, pues tenemos que irnos hacia atrás en el tiempo. Sabemos que hay un padrón de la moneda forera que se publica, bueno, que están los documentos en el archivo de la Chancillería. Hay uno de 1453, otro de 1454 y otro de 1518. Ese impuesto que se pagaba llevaba a hacer un listado de vecinos, incluyendo el dinero que tenían que pagar y los nombres de cada uno. Desgraciadamente el de 1518, que es el que más nos gustaría tener para esta época, no está completo. Con lo cual ya veis que esto es como una carrera de obstáculos. Entonces, si nos quedamos con el de 1454, sabemos que en esa fecha, 1454, había 717 vecinos. Voy a pasar aquí, perdón. Siguiente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pasa, Diego? Espera. Ahora. Vale. Bueno, esta era una imagen que luego repetiremos, que es la forma del casco antiguo de Logroño. Luego les iré insistiendo, pero basta que estamos hablando aquí de la población, vámonos a la población. Bien. Porque vean un poquito, bueno, pues estamos hablando de los habitantes, unas imágenes de los habitantes, de cómo vivían, cómo vestían, ¿no? Un poco los trabajadores del campo y los señores que iban de fiesta con estas indumentarias que son esos típicos vestidos de rajas, las faldas de las señoras con esas formas y esas... bueno, en fin, no nos vamos a perder. Bien, lo dicho. El problema es que esos 717 vecinos nos llevan a 2.625 habitantes en 1454. A partir de ahí, ¿cómo damos el salto a 1521? Pues muy difícil. Entonces vamos a quédense con esa fecha, 1454, 2.625 habitantes en Logroño. Eso era lo que había. Entonces, ahora tenemos que tener en cuenta una serie de problemas que fueron sucediendo hasta 1521.
Para empezar, hubo dos pestes. La verdad es que, claro, hace 20 años, cuando yo leí la tesis, me enteré que había habido una peste en 1519 por ahí pillada un poco a tres bolillos. Pero, claro, al seguir investigando, me he enterado que hubo otra, que ya en 1506 empieza a haber noticias en los alrededores, en Santo Domingo de la Calzada, que sí tienen la suerte de tener actas municipales desde los primeros años del siglo XVI, pues hablan de que tienen un pavor total porque piensan que la población se va a despoblar por completo. Eso en 1506. Y fue una peste que afectó pues, a toda la provincia. En Tudela llegan a decir que no se había hecho ninguna escritura porque no había escribanos en la población, se habían marchado todos porque la peste era terrible. En Zaragoza, pues dicen que la población se había reducido a un 50% de lo que había. Y en Logroño, pues resulta que sabemos que, perdón un momentito, en Logroño, en 1507, sucede un hecho muy curioso, y es que se va a fundar una ermita en honor a San Sebastián. La ermita la va a pagar el propio ayuntamiento. No va a ser una ermita de fundación eclesiástica, sino una fundación municipal. ¿Y por qué hacen una fundación en honor a San Sebastián? Bueno, este es un momento de la peste para que nos hagamos una idea de los malos momentos que tenía que pasar esta gente, que todos salían corriendo y que había enterramientos por todos los lados. Y esta es otra pintura de Bruegel de 1562 en el que realmente la muerte, tal y como la representa, tenemos que hacernos una idea que es que la peste, nosotros ahora estamos viviendo una pandemia, tenemos medicamentos, tenemos hospitales, tenemos de todo, pero imagínense lo que tenía que ser una peste, que es que no había remedio, no, bueno, ahora explicaremos un poco el remedio que tenían, pero es que no era nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era la situación en la que vivían. Entonces, lo que harán será eso, hacer pues una ermita en honor a San Sebastián. Porque resulta que San Sebastián lo consideraban digamos, el curador de la peste. La leyenda viene de la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, en la que dice que el rey Humberto en Pavía tuvo una aparición por la noche en la cual le dijeron que si hacía un altar en honor a San Sebastián, la peste se curaría milagrosamente. Y a partir de ese momento parece ser que San Sebastián se convirtió pues, en ese santo al que se rezaba cuando había peste. Bien, sabemos por tanto que hubo esa peste en 1507. En cuanto a la ermita de San Sebastián de Logroño, desgraciadamente no queda nada de ella, ni piedra, ni imagen, ni nada de nada de nada. Sabemos que estaría... Oye, yo estoy con esto subleva, ¿eh? Sabemos que estaría... Bueno, luego si no volvemos a atrás con esto. Sabemos que la ermita estaría en el término que denominan de San Polite, y solamente hay una referencia que construyen un pórtico en ella, pero no tenemos ni idea de cómo pudo ser esa ermita. Estaría más o menos, ya ven, cuando salían no de la puerta del camino actual, sino de la puerta del camino que estaría aquí en esta zona, al final de la calle Mayor, y la fuente de Murrieta la tenemos aquí, con lo cual ubiquémonos un poquito más abajo, en esa zona aproximadamente estaría la ermita de San Sebastián. Bien, siguiendo con la historia. La cuestión es que, claro, además de la peste de 1507 y de esos 2.625 vecinos que teníamos en 1454, que sus herederos pasarían por ella, resulta que en 1519 hubo otra peste. En Logroño hubo otra peste y tenemos de repente noticias de ella pues de una manera de lo más curiosa, pero bueno. En honor a San Sebastián, en 1518, el Ayuntamiento de Logroño decidió hacer también un retablo para la ermita. En el que habría una imagen de San Sebastián, que luego llegó a sacarse incluso en procesión en 1599 para poder celebrar misas en el momento en el que también hubo otra peste en la ciudad. Bueno, como lo de las pestes es algo muy recurrente a lo largo de toda la centuria, pero de la casualidad de que hubo dos muy seguidas en ese momento. Se hizo el retablo y luego tenemos noticias de personas que huyeron de Logroño en 1519-1520 por el miedo a la peste. En 1520 el platero Luis López hace testamento en Ezcaray y dice que estaba allí huido con su mujer porque en Logroño había peste. Entonces, si una persona se ha ido hasta Ezcaray, pues pueden hacerse una idea de cómo estaría la ciudad en ese momento. Y por otra parte tenemos un pleito muy interesante que se conserva en la Chancillería también, y es sobre la construcción de la iglesia de Santiago.
Parece ser que la iglesia de Santiago la empezó a construir Juan de Regil, pero llegó Martín Ruiz de Albiz en un momento dado y los parroquianos decidieron encargarle a él la construcción de la iglesia. Claro, esto generó un pleito porque Juan de Regil digo, pero bueno, esto aquí, ¿qué pasa, no? No sabemos si pudo ser por motivo de la peste o por qué razón. La obra quedó paralizada desde luego por la peste, pero gracias a ese pleito tenemos un montón de referencias de personas que nos van diciendo, pues sí, yo me tuve que marchar. Claro, el primer problema lo tenían los propios maestros. Martín Ruiz de Albiz dice que él tuvo que ir a Murillo y al Cortijo a buscar a los mayordomos para decirles que, vale, si ustedes quieren que haga la obra, ¿de dónde sacó la piedra? Y claro, los otros le decían que no, es que nosotros no volvemos a la ciudad mientras que en la ciudad haya peste. Entonces, claro, era imposible continuar una obra si no tienes a nadie que te pueda dar las órdenes, ¿no? Bueno, hay muchísimas referencias en ese pleito, no se las voy a contar todas, pero todos dicen lo mismo, que la ciudad estaba vacía, que los habitantes se habían ido. Incluso hay un testimonio de Rodrigo de Cabredo, que fue pues un personaje muy importante para la iglesia de Santa María de Palacio, que también dice pues lo mismo, que la ciudad estaba vacía, que la población se había ido y que claro, pues esa obra no podía continuarse. Esto sucedió entre 1519 y 1520, con lo cual pues, el problema era bastante grave. A todo eso hay que añadir que en 1520 de repente nos hablan de la esterilidad de la tierra. Había habido malas cosechas que comía la población. Hubo una tormenta por lo que se ve de granizo o alguna historia. El caso es que no tenían alimentos, con lo cual, o sea, venían de dos pestes, de una mala cosecha y entonces a ver qué hacían. ¿Cómo pudo crecer la población? Para mí sigue siendo un misterio. Bien, aparte de estos, bueno, por terminar con San Sebastián, que si no... Gracias, Diego. Es que no sé por qué me pasa. Bien, por terminar con San Sebastián y que vean la importancia y la trascendencia que tuvo San Sebastián, todavía se conserva en la iglesia de Palacio esta bellísima imagen de San Sebastián, obra de Arnau de Bruselas, y lo curioso es que en el pie de la peana aparece esa indicación de Mendo, que se trata de Miguel Mendo Gallego, que fue la persona, era un comerciante bastante rico de Logroño, y fue el que se encargó de pagar el dorado de esta talla. Y claro, fue en un momento en el que la ciudad acababa de vivir otra peste en 1564, peste en la que además falleció el propio Arnau de Bruselas. Entonces, esta talla, claro, ahora cuando está puesta en el retablo mayor no se ve, y es curioso cómo la devoción llevó a hacer este tipo de cuestiones. Bien, en medio de todas estas pestes y de todas estas historias, en 1512 Fernando Católico estaba en Logroño. O sea, esto tenía que ser un sinvivir en la ciudad. Y además de eso, el 13 de febrero de 1520 llega Carlos V a la ciudad, que también hay una descripción maravillosa en un documento que se conserva en la iglesia de Palacio de cómo entra con toda la corte, cómo jura al entrar en la ciudad, cómo luego va a la iglesia de Palacio con todo su cortejo. No, en medio de toda esta situación vivían los habitantes de Logroño. Entonces, el problema es cómo llegamos a saber el número de habitantes que había. Hay investigadores que aseguran que en Logroño en 1521 había 5.000 habitantes. Yo no me explico cómo pueden llegar a esa conclusión sin tener documentos con los que poder llegar a esa conclusión. Entonces, yo creo que pasarían de los 3.000. Pues sí, pasarían de los 3.000. Pero pensando en las dos pestes y todo lo demás, llegar a los 5.000 se me hace un poco duda. Así que ahí les dejo con la duda y lo único que podemos esperar en este aspecto es que encontremos más documentación, porque la documentación nunca la podemos cerrar. O sea, de hecho antes no sabíamos nada de esto y ahora pues poco a poco hemos podido ir añadiendo algunas cosas. Con lo cual, lo dicho, más de 3.000, yo creo que menos de 5.000, por ahí andarían, ¿no? Bien, sigamos. Pasa. Bien. En cuanto al urbanismo, al otro lado. Pues igual si le doy yo. Ya he descubierto cómo pasa. Vale. Aquí, bien. En cuanto al urbanismo de Logroño, ¿cómo podía ser la ciudad en aquel momento? Vamos a ver. Aquí tenemos un problema, y es que yo no sé por qué razón, siempre que hablamos de Logroño, nos vamos a la imagen. Perdonad si este plano no se ve muy bien, he tenido un problemilla con él, pero luego ya iremos viendo detalles en los que se verá mejor, La cuestión es que yo no sé, siempre que se habla de Logroño medieval, Logroño del siglo XV, del XVI, siempre
nos vamos a la idea de ese Logroño rodeado de esa muralla. Bueno, vamos a quitar la parte del Rebellín, que ya sabemos que se construyó a partir de 1522. Vamos a ver si ya esto queda claro por todas las esquinas. Bueno, tenemos esa muralla, esa línea roja, que cerraba por el este y llegaba hasta el castillo. Entonces siempre la imagen que aparece es esa, un Logroño inamovible. Y no, Logroño creció, cambió y no tuvo siempre los mismos límites. El origen de Logroño, que lo podemos remontar, claro, en el año 1095, cuando se da el fuero, en Logroño ya habría algo de vida. No sabemos cuánta, pero algo de vida había, si no, no se hubiera dado el fuero. Entonces, a partir de ahí la ciudad fue creciendo poco a poco. Últimamente lo que pensamos es que sí, se pudo asentar la población en esta zona cercana al puente, porque en el año 1095 ya se cita el puente en el fuero, con lo cual sin el puente seguramente además Logroño no hubiera existido, las cosas como son, porque esto generaba vida, generaba paso de población, y seguramente en torno al puente, pues esa zona de barrio mercado, pues quizá fue la primera que se empezó a poblar. Y luego fue en torno a las pequeñas iglesitas. Aquí tenemos las de San Blas y San Salvador, la de Santa Margarita, la de San Pedro. Luego, bueno, ya hablaremos de las de Palacio, la Redonda. Bueno, en torno a las pequeñas iglesias, las primeras fundaciones, tal vez en torno a ellas se fue colocando la población al abrigo de los edificios religiosos que consideraban en cualquier caso un elemento en el que, en cualquier caso de asedio, me voy dentro de esto que está mejor construido que mi casa, ¿no? Entonces, pudo ser ese el origen. Luego la ciudad se fue amurallando poco a poco, fue creciendo. Pero hay que pensar que de primeras no podemos poner en el siglo XI este plano, en el XII este plano, hasta llegar al... No. O sea, eso hay que borrarlo de la mente, porque yo además es que ya cada vez que lo veo me da... Y estamos hablando de 1521 y seguimos poniendo el plano de Logroño hasta con el cubo del Rebellín. Yo creo que todo esto ya tenemos que empezar a limpiarlo de la mente y a cambiar las ideas, ¿no? Entonces, el casco antiguo crece, se mueve, se modifica y esa es la idea de la que tenemos que partir. Incluso el trazado de las calles va a ir cambiando. Hombre, en principio, las calles más largas van a ser las que vayan en sentido este-oeste y las que vayan en sentido norte-sur, en general, van a ser las más cortas y más estrechitas. En la actualidad, las calles del casco antiguo, ya iremos viendo con algunos ejemplos, se han ensanchado muchísimo, muchísimo. Aunque a nosotros nos parezca que no, la mente es muy débil y con algunas imágenes pues ya lo iremos viendo. Entonces, claro, el mayor problema del casco antiguo fue cuando se empezó a aplicar tontamente desde 1893 los proyectos de las alineaciones de Luis Barrón. No se aplicaron inmediatamente porque no había dinero para hacerlo, pero desde 1893 hasta el 2021 es lo que se viene haciendo. Ir tirando casas, ir alineándolas, de tal manera que las calles del casco antiguo ahora son para que pasen los coches, los camiones y no, claro, no los cuatro señores que pasaban con el caballo o andando como en época antigua, ¿no? Entonces, bueno, poner unos límites a ese casco antiguo. Perdón, Diego, pasa. Sí, deja esta, por favor. Deja esta, sí. Ese casco antiguo, es que yo, perdonar, perdonar porque... Bueno, esa muralla que teníamos, luego igual lo repito, porque es que me suena que he puesto otra imagen en la que lo vamos a ver más claro. Esta ciudad que teníamos cerca del 1521 venía de dos ampliaciones, una hacia el sur, que más o menos sería desde esta zona de la calle Portales hacia el sur, y otra ampliación hacia el este, en todo ese barrio de la Villa Nueva y Barrio Mercado. Si las casas ocupaban justo hasta la línea de la muralla en 1521 o no, pues no lo sabemos. La verdad es que tenemos zonas en las que se habla de solares, de tintes, de las ollerías que estaban en esta zona, en fin, construcciones como muy residuales que no eran las que tenían la población donde vivía la gente, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, la ciudad se había ampliado, en 1521 tenían establecidos ya estos límites que son los que más o menos conocemos, pero no era todo casas construidas una al lado de la otra. Entonces, ¿cómo pudo ser? Bueno, es que sí, yo aquí, perdonadme. Bueno, la ampliación hacia el este, pasa Diego, por favor. La ampliación hacia el este
dio lugar a esta zona, por ejemplo, porticada que vemos aquí. Bueno, creo que son 12 o no me acuerdo el número de ellos que quedan, estos pilares que quedan aquí en esta zona, en esta parte de la calle, son los que nos estarían hablando de esa ampliación hacia el este, y que en 1500 desde luego ya la estaban haciendo, porque hay algunos de estos pilares que todavía conservan zapatas de madera talladas que nos llevan a esa época, con lo cual esa es la primera cuestión que no nos tiene que dar duda, que la muralla medieval, que luego veremos con más detalle, que iría este color rosa que vemos por aquí, pasando bueno, dejando la iglesia de San Bartolomé en medio. Que esto se me olvida. Bien, esta muralla medieval se había saltado claramente porque estaban construidos estos pilares. No hay ninguna duda. Y por otra parte, pasa por favor, Diego, en la calle del hospital, en el número 2, aquí tenemos el planito, en el número 2, aquí tenemos la calle Rodríguez Paterna con sus pilares, y entonces se conservaba, perdón, una casa que ya no existe, pero en la planta baja resulta que nos encontramos con este dintel monolítico que tiene este pequeño alféizar aquí en el medio, y nos está hablando de una construcción que desde luego tenemos que llevarla pues hacia 1500. Esto después no se hace. Entonces, simplemente estas explicaciones son para llegar a la conclusión personal de que la Villanueva y toda esa zona de Barrio Mercado ya estaba habitada antes de 1521, porque esta construcción es anterior a 1521. Igual que una casa que está también al final de esta calle y que ya lo siento, no he puesto la foto, pero también hay una calle que hay una casa que si pasean por allí, era un arquito de medio punto, con unas mensuras que sobresalen, y que claro, era porque se construía en saledizo sobre el piso inferior. Entonces, esa construcción, que además está ya casi pues, al final de la calle del hospital, bueno, en esta zona creo que está ya, eso estaba ya construido, había vida. Yo quiero pensar que esa gente, en el caso de llegar a la batalla de 1521, no la van a tener fuera de la muralla. Yo pienso, en mi humilde opinión, que toda esta población ya estaba dentro de la muralla. Bien, pasemos al siguiente, por favor. Que aquí sí que ya... Bien. Aquí es lo que yo les quería señalar antes. Es que al final es el problema de ir quitando imágenes para que no sean muchas. Bien. Lo que yo les quería señalar. Todas las puertas de la muralla que había que existían en 1521. Bien, en el lado norte tendríamos, porque la gente, claro, no podía entrar y salir por cualquier sitio, esto es así, ¿no? En el 1521 ya existía la puerta del Batán, que estaría detrás de la iglesia de Santiago, que la tenemos aquí, la puerta del Camino, lo dicho, no la actual, sino un poquito más metida, todo esto fue una ampliación posterior de 1522. Tendríamos la puerta vieja o de San Blas, que estaría ya en el sur, al ladito de las iglesias de San Blas y El Salvador. La puerta nueva de la que luego ya se tengo una pequeña aclaración, que estaría en la entrada de la calle Portales, al lado del edificio de Chapiteles, y la puerta de San Francisco, que también en la documentación aparece como de Barrio Mercado. Por eso no tenemos que confundirnos ni perdernos, porque al hablar en Simancas, que es donde se conserva un documento al que luego voy a hacer también referencia, que comienza hacia 1498, en el que nos van contando maravedí por maravedí el dinero que se gasta en la muralla desde 1498, hablan de la muralla que se estaba haciendo en la zona de Barrio Mercado, desde la puerta de Barrio Mercado, y claro, la puerta de Barrio Mercado sería esta puerta de San Francisco. Y esta zona roja que ven aquí es la que luego hablaremos también con más detalle, que era la puerta de la cadena. Porque claro, era mientras que existió esa muralla medieval, que pasaba por eso, aprovechando la sede de San Bartolomé también, existía, claro, la puerta de salida hacia el este era esta, la de la cadena. Se quedó sin función porque no... Bien, pasaría, por favor. Bien. Lo dicho, la ciudad no fue, pues eso, aquí estoy y desde el primer momento fue así. No, la ciudad creció, tuvo otras murallas y en 1544 sabemos que los veedores del ayuntamiento tuvieron que ir a visitar una casa de los clérigos de la iglesia de la Redonda que estaba en la calle Portales, porque hacen referencia a que había un fragmento de muralla antigua que querían tirar para poder construir.
Entonces, resulta que en la calle Portales teníamos una muralla. Esto ya dices, pues claro, y es que al igual que esa muralla, a medida que se van haciendo excavaciones arqueológicas, en la ciudad van saliendo muros que nos van haciendo dudar mucho y a pensar, pues eso, que es que Logroño a medida que fue creciendo tuvo sucesivos amurallamientos de los que muchas veces no tenemos ni idea. Bien, además de esa nota de 1444, resulta que en la calle de la Caballería número 2, aquí tenemos chapiteles, para no perdernos mucho, he puesto el planito, y entrando en la calle Caballería por detrás, el número 2, tiene una fachada hacia la calle Portales, y precisamente aquí, debajo de esa fachada, se conserva este muro, que como ven tiene un grosor considerable, y que nos deja en la duda. ¿Pudo ser esto un resto de esa muralla de la que nos están hablando en 1544, que era la muralla vieja de la ciudad? Pues esto es algo que está todavía sin estudiar, que no se podría excavar un poquito, yo creo, en esta zona de, claro, en la calle, en fin, habría aquí que, cuando se hizo toda la peatonalización de Portales, habría sido el momento ideal, ¿no?, para haber podido estudiar esto, pero bueno, no se hizo, pues ya está. Pero sí, en el interior sería interesante poder encontrar algún dato más, porque el muro la verdad es que tiene un grosor, pues la verdad es que impresionante. Bien, pasa, por favor. El resto de la muralla medieval, tenemos que ir a verla, pues eso, en el lado este de la ciudad, hacia la calle Rodríguez Paterna, y nos encontraremos también, bueno, la iglesia de San Bartolomé, tal y como ha quedado ahora. Personalmente, mi opinión es que esto así está horrible, para que no nos vamos a engañar. La torre resulta que era más alta en proporción que el cuerpo de la iglesia, y es que, claro, las construcciones que fueron adosándose a la iglesia de San Bartolomé fue la razón por la que la torre se hizo más alta. No fue por ninguna otra cuestión. Necesitaban que la torre ya no fuera una torre defensiva, que fuera una torre campanario, y entonces lo que hicieron fue construirla más alta, porque si no los vecinos no oían las campanas. Entonces, claro, de estar totalmente rodeada de casas a verla así, va un cambio abismal. Bien, esa muralla medieval, que no sabemos muy bien el final cómo enlazaría con la zona de Portales, esto aquí queda para los arqueólogos, lo cierto es que esa muralla sería incompatible con el edificio de Chapiteles. Y sí que sabemos que en esta zona de aquí se ha ido excavando y han ido saliendo fragmentos de muralla, de los que me imagino que tanto Tudanca como Carlos López de Calle les hablarán el próximo día. Entonces, esa para mí es la muralla medieval, y iría por debajo de esta zona hasta llegar a la cabecera de San Bartolomé. La cabecera de San Bartolomé, que sería una construcción de la segunda mitad del siglo XII, llama la atención, ahora que la vemos toda limpia y sin edificios, porque no, para ser de esa época no tiene apenas elementos decorativos. Las ventanas son, pues eso, las típicas ventanas medievales pequeñitas. Los únicos capiteles que existen al exterior son en el ábside central, pero los otros, nada, es una moldurita vegetal que tampoco tiene gran cosa. Entonces llama la atención, pues eso, lo tosco que es toda esta construcción, pero ahora hay que pensar que fuera de aquí, cuando se hizo, lo que había era un foso que iría por esta zona y la muralla. La San Bartolomé se quedó como parte de esa muralla. La duda es, ¿qué existió primero, la muralla o la torre o la iglesia? También esto es una cuestión que al hacer todas estas obras y construir este edificio, aquí se vio un resto de muro que iba precisamente por donde se ha quedado aquí esta especie de remate, en fin. Ahí es cuando se pudo ver en esa excavación si realmente el encuentro era de la iglesia con la muralla o de la muralla con la iglesia. Esperemos que los arqueólogos que lo hicieron en algún momento pues nos lo lleguen a explicar con claridad. Pero claro, la muralla desde luego y San Bartolomé tenían esa continuidad. Bien, pasa por favor, Diego. Bien, la muralla, lo dicho, continuaría, llegaríamos hasta la Puerta de la Cadena, y claro, el problema de la Puerta de la Cadena es que, para que lo tengamos todavía, yo de verdad, no es por querer llevar la razón, pero claro, ¿cómo se entiende que en 1520 derriben el arco de la Puerta de la Cadena? En 1520 lo que estaban haciendo era reforzar toda la muralla por todas las esquinas, 1520, 1521, reforzar toda la muralla, porque claro, el problema era que nos atacan. Entonces, si la ciudad no tenía muralla aquí, lo lógico es conservar esta puerta. No la van a dejar abierta, ¿no? Vamos,
Entonces, a mí me llama la atención que en esas cuentas de Simancas nos dicen claramente que en 1520 el clérigo Pascual de Azagra, por 534 maravedís, compró la piedra y la tierra que se sacó del derribo del arco de la puerta de la cadena. Con lo cual, claro, lo que sucedía es que les estorbaba para que los vecinos pudieran pasar por ahí. Entonces, nos quedamos sin puerta en 1520. Y por eso, lo que les digo y les insisto, la muralla medieval de Logroño sería esta, que no sabemos muy bien qué final tendría, y la muralla del 16 veremos cómo se va construyendo. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, un poquito más adelante, pasada esa puerta de la cadena, se conserva este muro, el que ahora yo no sé si se puede ver, porque en toda esta zona ya se han hecho ampliaciones de edificios de la cocina económica, y que formaría también parte de esa muralla que veríamos desde la parte de San Bartolomé hasta llegar al final. Bien, un muro de buena sillería también. En fin, al construir, la verdad es que salieron restos también en esta zona de la muralla en la parte inferior. No he querido traer la foto porque, bueno, eso es algo que ya queda también para el arqueólogo que lo hizo, para que nos dé las explicaciones pertinentes en el momento que él crea conveniente, pero sí que salieron unos restos que indicaban la existencia de la puerta de la cadena. O sea, que no nos la inventamos. Además de documentalmente, existían restos. Y luego ya, claro, la cuestión es saber cómo la muralla llegaba hasta el castillo. Pues no lo sabemos. Esto es una duda, además, que nos tiene muy ahí dándole vueltas, que no crean, y sobre todo por la ubicación de la puerta de San Francisco de Barrio Mercado, que decíamos que también, bueno, pues de cuando presenté la tesis hace 20 años ahora, la hemos cambiado de sitio. Y seguramente dentro de unos años, en función de la documentación que nos vaya apareciendo, pues no les digo que no la vayamos a mover, porque es que arqueológicamente todavía no ha salido nada en la zona. Al principio la llevábamos más por aquí, porque pensábamos que, bueno, por la ubicación luego del pósito y otras cuestiones, podía estar más por aquí, pero claro, toda esta manzana triangular se ha excavado entera y no ha salido nada, nada, ni una piedra ni media de muralla, con lo cual está claro que por aquí no iba, tenía que ir más al este. Entonces, bueno, esta sería, a mi juicio, la muralla medieval de la ciudad, que quedaría sobrepasada, que quedaría sobrepasada por la otra muralla de la que ahora vamos a hablar y vamos a ver cómo se fue construyendo. Vamos a ver primero las intervenciones que a comienzos del siglo XVI se estaban haciendo en el lado norte, pero claro, el lado norte evidentemente tenía una ventaja, tenía el río Ebro. Con el Ebro ya tenían una defensa clara y asegurada, pero además de eso construyeron una muralla, es más, no una, sabemos que hubo dos. Ahora veremos un poco qué es lo que sucedió aquí. Pasa yo, sí, bien. Hacia 1503-1505, perdón, la anterior, por favor. Hacia 1503-1505, en ese libro de cuentas que les decía, se subleva. En ese libro en esas cuentas que les digo que se conservan en Simancas, sabemos que el maestro cantero Juan de Carasa estaba trabajando en la muralla detrás de la iglesia de Santiago. Y detrás de la iglesia de Santiago luego le fue llevando hacia toda la zona de la Rúa Vieja. Nos habla en concreto en 1503-1505 de la cerca de la Rúa Vieja de las Bodegas, lo cual es una referencia clarísima al sitio en el que él se encontraba. Y otra referencia a Juan de Carasa, el maestro cantero que estaba trabajando, es al año siguiente, bueno, en 1506, en el que se dice que estaba haciendo 25 estados de muralla, unos 5 metros de muralla, que iba por detrás de la Rúa Vieja, y poco después, al año siguiente, en 1506, bueno, perdón, en el mismo año, en otro mes distinto, se le pagaron casi otros 100.000 maravedís por la muralla que estaba haciendo desde la iglesia de Santiago hasta llegar a la casa de Juan de Vergara. Pasa la siguiente, por favor. Hasta llegar a la casa de Juan de Vergara. Claro, la casa de Juan de Vergara, allí al fondo tenemos la iglesia de Santiago para que nos ubiquemos. Claro, la muralla que él estaba construyendo era toda la que venía por aquí detrás, la que todavía hoy se conserva encima de todas las casas que se han construido después de todos los derribos que se hicieron y que un poquito de muralla nos ha quedado. Entonces, la casa de Juan de Vergara, que en la Rúa Vieja es esta que tenemos aquí, este arco apuntado, es el edificio de arquitectura civil más antiguo que tenemos en Logroño. Bueno, la parte superior es una reforma ya del 18, pero la planta baja y unas columnas que tiene en el interior serían pues a finales, bueno, Juan de Vergara sabemos que muere 1511, 1512, pues claro, la casa estaba construida antes, entonces dense cuenta. Y bueno, la fachada posterior de la casa de Juan de Vergara es esta.
Con lo cual, no hay ninguna duda que el maestro estaba trabajando en esta zona. Y lo que hace es igualar toda la muralla desde la casa de Juan de Vergara y de otro vecino que no he conseguido encontrar en ningún sitio qué casa podía ser, pero de esta zona hacia la iglesia de Santiago y todo este espacio. Con lo cual, 1504, 1506 se estaba construyendo toda esta muralla del lado norte. Pasa, por favor. Bien, esta es, porque vean otra imagen de esa muralla que se estaba construyendo, porque aquí además tenemos una circunstancia muy curiosa. Les decía que hubo dos murallas, y es que en 1522, y como ven nos vamos un poquito después de 1521, pero no mucho, en 1522 resulta que hay un pleito entre Bartolomé de Poza y Francisco Cazalla. Y en ese pleito es por una cuestión muy sencilla. Nos dicen que ellos tenían una muralla, bueno, sus casas estaban en la Rúa Vieja, por supuesto, y daban a la zona a la zona del Ebro, al norte, y nos dicen que tenían un muro en medio, que ellos llaman una muralla antigua, y aprovechaban para pasar por encima de ella el curso del agua, poner unos canalones que fueran pasando de uno a otro el agua de una casa a otra, de tal manera que no tenía ningún problema y así tenían agua en todas las bodegas que había en la zona. Claro, cuando la muralla se amplía, las bodegas se quedan en medio y la muralla antigua se queda en medio también con ese paso del agua. ¿Qué sucede? Que Francisco Cazalla hace su casa nueva, corta el agua y deja al vecino sin agua. Y por esa razón tenemos ese pleito y tenemos esa curiosa noticia de que hubo otra muralla anterior a la que estaban construyendo en 1505, 1506, que estaría ahí en medio. La verdad es que excavaciones arqueológicas se han hecho en algunos solares, pero de momento no ha aparecido ninguna piedra de esa muralla más antigua. Sí, pasa, por favor. En la zona que hablábamos antes, en la zona este de la ciudad, lo que hablábamos de la muralla de Barrio Mercado, anterior, pues, la muralla de Barrio Mercado, pues lo que les decía, hay referencias a la construcción de esta zona. En 1504 sabemos que también el maestre Juan, que nos imaginamos que será Juan de Carasa, el mismo, en 1504, se le paga por construir unos 14 metros de muralla, dice, desde la puerta de Barrio Mercado, en la zona esa de San Francisco. Y en 1506 sabemos que se estaban cerrando dos portillos en esta zona. Dos portillos que estaban en la calle de los Hierros. Con lo cual, si se estaban cerrando dos portillos en la calle de los Hierros, era porque había una muralla. No se van a cerrar los portillos de nada. Entonces, en 1506 se estaban cerrando esos dos portillos. Y en 1507, de nuevo se habla de la construcción en la zona de la puerta de Barrio Mercado, que vamos a pensar que es esta, que luego se llama de San Francisco, y se construyen 11 tapias. 11 tapias que eran unos 51 metros cuadrados de muralla. Lo importante de las tapias es que nos hablan del tapial. Y esto nos lleva a pensar que la muralla de Logroño no solamente fue de piedra, sino que además fue también de tapial. Por eso, pasa a la siguiente, por favor. En la calle Barrio Cepo, en la calle Barrio Cepo todavía se conserva, aunque bueno, es un poquito difícil de ver, el edificio de la UNED lo tenemos aquí, perdón, el edificio de la UNED lo tenemos aquí, esta es la ampliación que se hizo a su lado con un salón y alguna otra instalación, y justo detrás está este muro, el muro que ven aquí. Esto es un muro de tapial y es un muro de la muralla. No toda la muralla tenía que ser pues, de piedra de sillería, una construcción imponente, no, muralla de tapial. La base es de unos sillares, sillarejo, para que luego se asiente encima del tapial, y se ve cómo estaban esas separaciones de los encajonados que se hacían en el tapial en la construcción para asentar bien la tierra y las piedras para poder construir la muralla. Bueno, en la actualidad pues eso se ha quedado ahí detrás y esperemos que se conserve por lo menos para que cuando sea se pueda ver, sacar, no sé, bueno, existe, está, pero bueno, porque se vean que la muralla desde luego no era toda exactamente igual. Pasa por favor, Diego. Y en la zona de la Villanueva, bueno, ya que estábamos hablando de la construcción de Barrio Mercado, en la zona de Barrio Mercado, aparte de esa construcción de tapial, sabemos, por estos restos que salieron en la zona de la calle del Hospital, bueno, esto, perdón, está aquí, en este punto. Ay, perdonad, aquí, se me va a mí. Justo aquí en este punto se encuentra ese resto de la muralla. Es curioso porque antes de hacer esta excavación, años atrás,
estuvimos haciendo un estudio de las casas del Hospital y Los Hierros, y si uno toma los datos del catastro del Marqués de la Ensenada de 1752, en el cual uno puede ir con tranquilidad y paciencia, esto necesita calma, es decir, bueno, voy a ver las casas de la calle de Los Hierros, partiendo de otra fecha, de 1772, en la que tenemos el vecindario de Logroño, que nos dice los números de las casas y los nombres de cada vecino. Bueno, pues a ver, la calle de Los Hierros, ¿qué vecinos hay en esa calle? Y ya de ahí podemos dar el salto al catastro del Marqués de la Ensenada. En el catastro del Marqués de la Ensenada encontraremos, o no, con calma, lo dicho, al vecino en cuestión que vivía en esa casa. Y poco a poco lo que hicimos fue reconstruir pues todas las casas de esta calle, del Hospital y de Los Hierros. Y claro, la cuestión es que las casas en el 1752 nos dan la medida, la anchura y el largo de la casa. Si medimos la anchura de las casas, yo recuerdo que me quedé asombradísima porque decía, me sobra aquí, me sobra espacio, esto, o me faltan casas o algo sucede. No, casas no faltaban. Lo que sucede es que la muralla no estaba en Avenida Navarra, que es lo que nosotros siempre habíamos pensado. La muralla de la zona de Barrio Mercado y de la Villanueva y todo y toda la muralla que estaba al este está más retranqueada de lo que pensábamos. No está en Avenida Navarra. Esta es otra idea que también tenemos que cambiar de la cabeza. Pero bueno, como ven, muchas veces nos tenemos que ir a 1752 para saber cómo era la muralla en 1521 o por dónde iba. Y luego, claro, luego fue ya pues la casualidad o lo que fuera, que al excavar este solar, pues justo la muralla salió donde se acababa, donde nos estaba diciendo el catastro del Marqués de la Ensenada. Con lo cual, pues no hay ninguna duda. Bueno, como ven aquí, sí que es una zona también de sillería más importante y bueno, estos restos que salieron en esta zona. Un poquito que vean esa diferencia de cómo era la muralla en esta época. Bien, pasa. Bien, en cuanto a las puertas de la muralla, vamos a ver, ya les he comentado antes dónde estaban cada una, pasa por favor, Diego. Nos vamos a ir a esta puerta, a la puerta vieja o la puerta de San Blas. A falta de tener la puerta, porque evidentemente no existe, tenemos la suerte de tener este maravilloso plano de Francisco de Luis y Tomás de 1879, en el cual nos dibujan el torreón. El torreón que marcaba la puerta de entrada a la ciudad. Tendría un arco en el exterior, otro en el interior, y luego un poquito les cuento la descripción. Claro, ¿este plano por qué se hace? Pues porque el problema es el de siempre. El torreón no se estorba. O sea, lo que sucedió en el año 2000 con el castillo de Logroño, esto viene sucediendo desde... Entonces, claro, necesitaban entrar coches más grandes, en fin, al final lo que se hace es ensanchar la calle, ya ven esta línea roja que viene por aquí, la otra que viene por aquí, y claro, vean lo estrecha que era esta calle con ese torreón a la anchura que termina teniendo esta calle, que es lo que tiene actualmente. Pero bueno, Francisco de Luis y Tomás por lo menos nos hizo este plano, hay que agradecérselo, y gracias a eso y a la descripción que hace, sabemos lo dicho, que tenía en planta baja ese paso con esos dos arcos, tendría luego encima un primer cuerpo de sillería cubierto por una bóveda vaída, y en esa zona él describe que ya había algo de ladrillo, tenía un segundo piso que sí que era ya de ladrillo, y en esos dos cuerpos superiores, claro, la ciudad, se habían abierto balcones en ambas caras hacia el interior y hacia el exterior de la ciudad. O sea, el torreón se había ido utilizando, no hay mayor problema. Y claro, cuando fue necesario, pues se tiró y no nos quedó nada. Pasa, por favor. Bueno, esta foto que le debo a Fede, si no la tendríamos, así que ahora que está aquí se lo agradezco. Cuando se hizo la peatonalización de la calle Bretón de los Herreros en 2009, pues, oh cielos, justo donde estaba la zona de la puerta salieron estas hiladas de sillares. Esto se tapó, nadie ha visto nada, nadie sabe nada, y no se pudo estudiar, ni excavar, ni... Pero claro, si nos hacemos una idea, claro, esto nos lleva a pensar que, vamos a ver, tenemos ese plano, tenemos esta buena obra de sillería, realmente la construcción de la muralla en esta zona era importante, no teníamos ninguna tontería. Pero bueno, tenemos la foto y tenemos el plano, con eso nos tendremos que conformar. Bien, pasa por favor. Sobre la muralla, teniendo ese plano de la muralla de la Puerta Vieja, vamos a ver si conseguimos hacernos a la idea también de la muralla, de la puerta nueva, eso de cómo pudo ser la Puerta Nueva. Bien, la Puerta Nueva, que estaría en la entrada de la calle Portales, en esta zona,
El problema también fue similar, les estorbaba, había que tirarla. Entonces, al final, entre eso y la información anterior del siglo XVII, que ahora les cuento, tenemos por lo menos referencias a cómo pudo ser esa puerta. El primer problema que se produce es en 1618. La llegada de los carmelitas a la ciudad, que se asentarán aquí enfrente, en la zona del Instituto Sagasta, fue un grave problema para la ciudad. Porque claro, el problema que tenían es que a ellos esta puerta les parecía que quedaba muy lejos para ir a su convento y querían una puerta diferente para llegar hasta él. Entonces van a abrir una puerta nueva, que será la Puerta del Cristo, pero para esto les llevará desde 1618 hasta 1678. O sea, mirar las actas del ayuntamiento de esos años es ir viendo repetidas peticiones de por favor que la puerta, que es que esta, que tal, que cual. Una de las veces incluso llegan a decir que es que hay unos arcos aquí en esta puerta que se encharcan, que bueno, que esto que sea esa zona que no nos gusta. Claro, la cuestión es que al final, pues eso, se abre el paso en 1678 y esta manzana de casas que está pintada en azul no existía. Cuando uno entraba por la puerta nueva, lo que tenía aquí era la casa de Chapiteles y enfrente, pero muy enfrente, la otra acera. Incluso aquí, bueno, sabemos que hay una casa también con un gran arco del 16 que todavía se conserva ahí en parte, hay que mirarlo bien, pero esta manzana de casas no existía. Se construyó a partir de 1678. Una vez abierta la puerta fue como, bueno, pues en este espacio que queda aquí vacío, vamos a aprovecharlo para construir esta manzana de casas. O sea, para que vean un poco la evolución que va teniendo la ciudad y cómo en 1521 en realidad la entrada por esta zona era muchísimo más abierta de lo que la teníamos, de lo que pensábamos después. Bien, después, claro, el problema llegó en 1841. Se decidió tirar esa puerta porque también, lo dicho, estorbaba. Y además, bueno, estorbaba y claro, en las actas municipales son muy curiosos. Estas intervenciones dicen que son para hermosear todo lo posible el aspecto público. Claro, nosotros hoy visto desde nuestra perspectiva decimos, joder, hermosear. Nos han dejado aquí sin un patrimonio que la verdad es que, en fin, es como para asesinar. Pero bueno, nosotros hoy seguimos haciendo lo mismo, o sea que no hay problema. Lo dicho, en 1841 Matías Laviña es el que se encarga un poco del derribo de esa puerta. Por lo que nos cuentan, sabemos que tenía una estructura muy similar, la torre con esas dos puertas, una en el interior, otra en el exterior, y varios pisos encima, pero tampoco tenemos más datos. Lo cierto es que era de piedra de sillería, porque Matías Laviña dice que cuando se vayan a tirar las piedras que están más próximas a las casas de la casa del señor de Agoncillo, que era esta, y la de este otro lado, que era perdón, os voy a decir bien el nombre, Antonio Fernández de Urrutia, cuando se vayan a tirar, que se corte con cuidado la piedra para no tirar las casas. Bueno, al final las casas también acabarían tirándose para ampliar la entrada. Esto ya sabéis que es todo un juego de dominó en el que acaba cayendo todo, ¿no? Pero bueno, sabemos que la puerta sería muy similar a la de la zona de la Puerta Vieja. Bien, así sería... Así sería más o menos el aspecto de las torres que sabemos. El resto de las puertas de la muralla no sabemos muy bien si simplemente sería un arco. Hasta ahí podemos llegar a saber cómo estaría en 1521. Otra cuestión que existía también y que, bueno, que poquito a poco vamos conociendo más detalles. En la muralla de Santo Domingo de la Calzada sí que hay muchísima información. Sabemos que delante de las puertas de la muralla había crucifijos, cruceros, humilladeros. En Logroño la verdad es que prácticamente no había salido nada hasta que de repente, pues aquí tenemos un esquemita, pues muy, muy esquemita, la verdad, pero que nos hace una idea de cómo era la zona en 1688, creo que es, perdonad que os diga bien la fecha. Es un pleito, sí, os lo he dicho bien, 1688 hay un pleito en el cual es por el agua, ¿no? Y esto es un esquema en el que, bueno, han intentado dibujar los ríos. Aquí estaría para ellos, para que se hagan una idea, el convento de los carmelitas. En fin, estaríamos hablando de esta zona, de esta zona de aquí. Y de repente hacen un dibujito y nos ponen crucifijo. Y decimos, anda, pues resulta que en Logroño también iba a haber crucifijos. Tenemos alguna noticia anterior del siglo XVI y, por ejemplo, 1600, bueno, en el XVI también hay un límite de una propiedad que en un momento dado dicen que su huerta linda con el crucifijo.
una referencia. La segunda es ya de 1651 a 1656, gracias a otro pleito en el que Diego Vázquez de Acuña se queja porque el ayuntamiento le tenía que pagar porque él había limpiado el foso en una zona que él denomina que era para salir al crucifijo de la Puerta Nueva. Luego, en el siglo XVII seguía existiendo un crucifijo en esta zona, un crucifijo que viene del siglo XVI. Y es muy probable que el resto de las puertas de Logroño también tuvieran algún tipo de elementos de crucifijos, humilladeros, pero como no tenemos actas municipales para poderlo comprobar, habrá que esperar que poquito a poco en la documentación vayan apareciendo estas pequeñas referencias. Bueno, hasta aquí todo lo relacionado con la muralla. Ya sé que son muchos datos, como ven, pues sueltos, algunos con muchas dudas, pero lo cierto es que antes de 1521 en Logroño había una muralla. Y luego, por supuesto, me imagino que Diego Tello lo habrá estado explicando esta mañana, toda esa muralla antes de 1521 se arregló, se cuidó, se hizo todo lo que se pudo para lograr que fuera una muralla más fuerte. Pero vamos, ahí teníamos la ciudad perfectamente amurallada. Bien, pasa por favor. Bien, el otro punto... Bueno, me van a asesinar. El otro punto, voy a intentar correr todo lo que pueda. El otro punto interesante de la ciudad y de fortificación sería el del puente y el castillo. Ese puente que se cita ya en el año 1095 y que sin el cual la ciudad, como decíamos, no habría existido. Entonces vámonos hacia atrás en el tiempo, rápidamente. Bien, en el siglo XVI el puente tendría 12 arcos, pasa Diego por favor. En el siglo XVI el puente tendría 12 arcos y 3 torres. La tercera torre, la que estaba en la margen derecha, la que estaba aquí, la tercera torre, la tercera torre era la torre que compartía el puente y el castillo. Cuando nosotros vemos el escudo de Logroño vemos 3 torres, bueno, pues 2 estaban literalmente encima del puente, una aquí y luego veremos otro planito y otro por aquí, y otra quedaba aquí en la margen derecha de la ciudad, del río. Entonces esa torre era el castillo de la ciudad, que luego veremos que podemos llevar su génesis al siglo XII y que tenía 2 torres. Este planito del siglo XIX, 1845, ya ven, nos hace pensar que la otra torre pudo estar aquí. Bueno, como ya saben que las obras que se hicieron aquí en el año 2000, luego haremos alguna foto, fueron mejor para olvidar, pues el resto de la torre que estaba en esta zona un poco imposible de saber, pero de aquí sí que tenemos más imágenes. Pasa, por favor. Bien, tenemos por lo menos un grabado en el cual nos podemos hacer una idea de cómo fue ese puente. Luego también para el libro ha hecho David una buena recreación, pero bueno, ponemos este grabado en el que se ven, lo dicho, las 3 torres, la de mayor tamaño, que era la que estaba en la cabeza del puente, y como vemos, pues todos esos arcos. Pasa. Bien. Conocemos el puente no solo a través de la documentación, sino también a través de los sellos de cera. Tenemos esos sellos antiguos de cera que se conservan en los... Se ha sublevado. Que se conservan en los documentos municipales y uno de 1285 y otro de 1312, ya se lo voy contando, en los cuales... Espera. No se deja. Yo no hago nada. Lo disculpamos, esto son cosas del directo. Es que yo no sé por qué cuando le doy no pasa. Le puedo decir ahí. No, ahí tampoco hace caso. Ya lo he intentado antes. Ajá, sí. Bien, gracias, Diego. Bien, bueno, lo dicho, tenemos los sellos de cera. Vamos rápido con ello. Aquí ven, se ven los arcos, en el más antiguo parte de las 2 torres y en el que es de 1312 sí que se ve perfectamente el puente almenado con las 3 torres. Bien, pasa, venga, vamos a ello. Y tenemos el plano de 1845, aquí sí que se lo pongo entero, en el cual podemos ver la planta y el alzado del puente, con lo cual sabemos perfectamente dónde estaban las torres de ese castillo, 1, 2 y 3, y la que estaba más próxima a la orilla. Tenemos en el siglo XVI descripciones de cómo era el castillo, no voy a entrar ahora a contárselas, pero sí que sabemos las medidas incluso de las 2 torres. La verdad es que en el siglo XVI el castillo estaba ya bastante maltrecho, por decir algo, pero el puente sí que seguía en pie, salvo, eso sí, que el puente había que hacer obras en él
cada 2×3. Hay un punto muy interesante, bueno, pasa, sigue por favor. Ese puente medieval que no hemos conservado, gracias al dibujo de Fermín Manso de Zúñiga, aquí solamente pongo un trocito, pero sí que podemos ver que tenía unos arcos, algunos de medio punto, ya ven, los más próximos a la margen derecha de la ciudad, donde estaría el castillo, eran de tamaño muy diferente, y algunos eran apuntados y otros de medio punto. Y la base del puente, cuando bajaba el agua del río, antes de hacer la presa que está aguas abajo, todavía podían verse las pilas con esa forma puntiaguda en aguas abajo, que nos las dibuja en el plano Fermín Manso de Zúñiga, con lo cual podemos hacernos una idea de cómo pudo ser ese puente medieval. La entrada del puente es lo que es una cuestión bastante curiosa. Vayan fijándose en esta zona, en este ensanche que se produce aquí, y cómo tenemos aquí la torre del castillo. Y vamos poco a poco, pasa. Bien, en el año 2000, fatídico 2000, que fue cuando salieron los restos del castillo, castillo que tiene, los muros tienen una altura pues de unos 6 metros aproximadamente, ¿eh? Para aquellos que en la prensa pudieron leer que se trataba de una cimentación, pues no, la verdad es que los muros eran de bastante altura. Estos serían los restos de esa torre que estaría sobre el puente, y aquí es probable que hubiera un patio, y aquí salió un pozo. Bueno, desgraciadamente todo esto no existe, y tenemos que imaginarnos cómo eran las cosas y cómo sucedieron. ¿Cómo se pasaba del puente al castillo y del castillo al puente? Vamos a ver, pasa por favor, Diego. A ver, que yo me voy perdiendo. Bien. En principio, sí, pasa así. Te vas a volver. Ay, perdón. Ay, para más. Pues sí, no me digas más. Sí. Bueno, sí. Vamos a ver, bueno. Vamos a ver cómo pudo ser esa entrada, porque la cosa fue cambiando con el paso de los siglos. En principio es muy probable que esta torre que teníamos aquí tenía un paso que estaba abierto, que luego lo cegaron, no sabemos en qué momento, y a través de este paso y otro que había en el otro lado se llegaba directamente al puente. Pero esto cambió. Esto cambió, y lo sabemos gracias a un pleito que se produce entre 1531 y 1538. El pleito es entre el señor de Luna, que era el alcaide de la fortaleza, perdonad, y el propio concejo. Porque, pasa por favor, el paso del castillo a la ciudad era muy distinto. El paso era muy distinto. Ya no se hacía a través de ese arco que veíamos ahí, sino en el lateral. Por eso veíamos ese ensanche en la calzada del puente. Y lo que había era un puente levadizo. Un puente levadizo que conocemos gracias a ese pleito que se produce entre el señor de Luna, Álvaro de Luna, y el concejo. Sabemos que lo que sucedía era que se rompían los brazos, dicen que eran brazos de madera que sujetaban las cadenas y el propio puente, claro, el propio paso levadizo, se rompían los brazos, y como se rompían, no podían hacer que ese paso levadizo estuviera siempre quieto en su sitio. Y claro, todos los días lo abrían, lo cerraban para que la gente entrara y saliera de la ciudad, y si se rompían los brazos, no podían sujetar las cadenas, luego el paso se quedaba fijo. Y lo que decían es que, claro, que el castillo se convertía en casa llana y ya no era un lugar fortificado ni protegido. Con lo cual, tenemos que pensar que ese paso, por la información que nos dan en este pleito, que la verdad es que es muy interesante, estaba situado al lado de la torre, y lo que hacían era abrirlo y cerrarlo todos los días. Al final parece ser que el acuerdo al que llegan es que bueno, claro, efectivamente, perdonad, no les he dado un dato muy importante. Este castillo tuvo un foso, por eso existía ese paso levadizo. No era por capricho. Una vez que ya no se entra directamente al castillo para poder pasar al puente, lo que aquí había era un foso que rodeaba el castillo, y entonces por eso necesitaban el paso levadizo. Bueno, pues eso, al final la solución que dieron, y por eso veíamos ese ensanche en la calzada, fue, bueno, pues vamos a dejarlo fijo,
y pasamos directamente de la ciudad hacia el puente sin mayores problemas. Nos ahorramos que el alcaide no nos abra la puerta, no nos la cierre y directamente podemos pasar. Bien, pasa por favor. Salvando las distancias, salvando todas las distancias del mundo, pero quería ponerles este otro ejemplo. Es la Torre de la Calahorra de Córdoba. Claro, resulta que, casualidades de la vida, esta torre que en los últimos años también se ha estudiado mucho, se sabe que tuvo una primera fase en época musulmana en la que la torre era una torre cuadrada central, aquí en este lado queda incluso un arco de herradura muy interesante, y la gente que iba a pasar por el puente tenía que pasar a través de ese arco para entrar en la ciudad y pasar al puente. Y con el cambio de la época, de los siglos, hasta 1514, que se hace todo este foso y toda esta zona, al final resulta que nos encontramos con una zona, como ven también en este grabado de Vingaerde, una zona ensanchada al lado del castillo, al lado de la torre, perdón, y es un caso similar al de Logroño. Al final la población, cuando quiere entrar y salir, no pasa por el castillo, por la torre, sino por un lateral. Les digo que salvando todas las distancias del mundo, diferentes épocas, diferentes momentos, pero son casos muy similares. Como en el proceso de utilización del elemento, pues se va a cambiar. Bien, pasaría. Bueno, eso en cuanto al puente y al castillo. Luego, la ciudad en el interior, creo que voy a hablar sin mirar los papeles porque así acabamos antes. La ciudad en el interior estaba dividida en 1500 en todos esos quiñones que les pongo ahí. La Costanilla, Santiago, la Rúa Vieja, Rúa Mayor, San Pedro, la Puerta Vieja, la Puerta Nueva, Martín de Vergara, Horno de los Abades, Caballería y Barrio Cepo. Todos esos barrios o quiñones son los que configuraban todo el interior de la ciudad. Algunos, como el del barrio Martín de Vergara, personalmente no tengo ni idea de dónde estaba. Los otros más o menos pues los podemos ir ubicando poquito a poco, pero algunos la verdad es que no tenemos ni idea. Pasa, Diego, por favor. Si no, voy a... bien, en 1521, eso teníamos aquí, eso, vamos a ver cómo ha ido cambiando la ciudad. Es que si no miro los papeles igual se me despista un poco, pero bueno, vamos allá. En 1521, para que veamos cómo las calles de Logroño han ido cambiando, vamos a poner algunos ejemplos. Teníamos que la calle de la Rúa Mayor, que es esta que tenemos aquí, que pasa por delante de la iglesia de Palacio, llegaba al extremo este y no tenía salida. La manzana esa triangular que tenemos no tenía salida. Y fue en la segunda mitad del siglo XVI cuando se tiró esta casa y finalmente pudo irse al convento de San Francisco, que lo teníamos aquí, del que ya no me va a dar tiempo ni hablar, pero aquí estaba el convento de San Francisco. Y claro, la cuestión es que cuando tiran la casa nos explican que esta zona estaba llena de corrales, de inmundicias, y que cuando pasaban las procesiones, pues pasar por esta zona realmente era incómodo para poder llegar hasta el convento de San Francisco. Entonces lo que hicieron fue finalmente tirar esa casa y tener ese paso, porque es que dicen que ni siquiera los caballos podían pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue uno de los cambios urbanísticos que se produjeron ya en el siglo XVI. Pasa, por favor. Bien, la zona de San Bartolomé, la verdad es que no tiene nada que ver como vemos hoy. O sea, no tengo nada. Creo que no me junta. Creo que está diciendo que va a ser la hora y que a ver si acabo. Bueno, la zona de San Bartolomé, yo les voy contando, ya la ven la imagen. Claro, esta es de hace no muchos años, estaba totalmente rodeada de casas, en la actualidad ya no lo está. Pasa, por favor. Ya lo siento, Bien, en la actualidad, bueno, aquí ven cómo está ahora la torre, como les comentábamos antes, y cómo estaba rodeada de casas. Pasa la siguiente, vamos a pasar rápido, digo, si no. Bien, y aquí quería llegar aquí, a la fotografía antigua, esta maravillosa foto de 1800 que podemos fechar entre 1866 y 1875, en la que nos podemos hacer una idea de algunas de las construcciones que había en la plaza y que ni siquiera nosotros hemos llegado a ver. La verdad es que poco a poco las hemos podido ir reconstruyendo. Sabemos que aquí había un horno, razón por la cual pegada a esa muralla medieval existía una calleja que se llamaba la Calleja del Horno. Esa es la razón de esa calleja. Claro, también nos hablan en el siglo XVI que esta calle era con unos retanqueos y unas historias que era imposible llegar a la iglesia de San Bartolomé en condiciones. Y por las mismas razones que en la calle Mayor, claro, dense cuenta que aquí la calle de la Caballería continuaba directamente hasta llegar casi a la calle de la Villanueva. El único paso era la Calleja del Horno.
Entonces lo que harán será tirar aquí una casa en la calle de la Caballería para conseguir llegar a la plaza de San Bartolomé de manera más cómoda. Eso es también, en 1521 este espacio estaba cerrado y será ya un poquito después cuando se produzca ese cambio. Para que vean cómo la ciudad, claro, en función de sus necesidades va cambiando. Pero claro, la imagen de San Bartolomé con estas construcciones la foto es impagable, vamos, pasa por favor. Bien, más compleja es toda la zona sur de la ciudad. Vamos a ver si abrevio rápido la historia. En la zona sur de la ciudad, esta imagen es también impresionante porque es el convento de los jesuitas, de los teatinos, que dejó de existir entre 1930 entre 1935 y 1940, se derribó por completo y que ocupaba toda esta manzana que vemos en el fondo, bueno, la he recuadrado en azul para que la vean bien, ocupaba toda esa manzana. Incluso la construcción seguía más hacia el oeste. En el siglo, después de 1564 fue cuando los teatinos realmente se asentaron de forma ya especial en la ciudad. Bien, aquí teníamos en 1521 dos calles. Una, la de Nuestra Señora de la Concordia o de la Concordia, y otra que era la del Tinte o San Miguel. En principio se llamó del Tinte, luego pasó a ser San Miguel. La de Nuestra Señora de la Concordia la conocemos porque en el siglo XVII ya hay un vecino de Cervera que se queja porque él tenía allí unas casas que habían fundado unas capellanías, unos censos, y de repente dices, ¿y esta calle dónde estaba? Y entonces al final hemos conseguido ubicarla en este espacio. En este espacio. Se quedaba justo en el centro de donde luego se construyó el convento de los jesuitas. Y la zona del Tinte y la calle de San Miguel conocemos como en este espacio había un tinte, había un pozo. En ese periodo de 1521, justo antes del ataque francés, en esta zona apenas había casas construidas de importancia, pues un pozo, un tinte, solares, y finalmente se fueron haciendo sobre todo donaciones después de 1564 al convento de los jesuitas, porque los jesuitas nos dicen que después de la peste que hubo en 1564 fueron los únicos que se quedaron en Logroño para atender a la población. Entonces, por ese cariño, digamos, que les tomaron a los jesuitas, recibieron muchas donaciones de casas que había en este espacio. Muchos de ellos, no se dice casas, eran solares lo que había aquí. Entonces, de esa forma lograron construir, claro, un convento impresionante en una zona que en principio sería impensable el poder hacerlo. Pasa, por favor. Bueno, y aquí ya corro riesgo de asesinato, voy a intentar abreviar. La plaza del mercado. La verdad es que hace 20 años, cuando se publicó la tesis doctoral, yo pensaba que la calle de Diego de Falces estaba aquí, en esta zona. Esto sería el lugar en el que estaba el Palacio Episcopal y pasa que lo vamos a ver más claro. No pases más, que es que luego llegamos, sigue pasando y ya está, va a ser mejor. Vamos a ir directamente a la plaza del mercado del pan. Estos son calles que han ido cambiando, ensanchando, estrechándose, ya lo siento, no puedo decirle más de ellas. Bien, aquí tenemos la plaza del mercado. Aquí estaría la plaza, aquí en esta zona estaría el Palacio Episcopal. Hasta 1572 no se haría la plaza, pasa así. Esto es para que nos hagamos una idea de dónde estamos ubicados. Perdonen la prisa, bien, lo que les decía, teníamos la calle de Diego de Falces, que como les decía yo pensaba que estaba aquí, y oh sorpresa, pues a medida que hemos ido estudiando más documentos nos hemos dado cuenta que esa calle cruzaba de norte a sur por delante del Palacio Episcopal y por delante de la Puerta de la Redonda. Y el Palacio Episcopal, pues gracias a este planito de Maximiano Hijón, sabemos que ese tono moradito que le hemos dado, ese era el espacio del Palacio Episcopal. Maximiano Hijón hizo un proyecto en 1845 para que se le diera el título de arquitecto y en ese proyecto plantea hacer una plaza porticada de gran envergadura y un ayuntamiento que por supuesto no llegó a hacerse ninguna de las dos cosas. Pero el Palacio Episcopal pues nos da el verdadero volumen del palacio y de esa forma podemos conocerlo. Bien, si conocemos un poco la historia de lo que sucede en esta zona es por información de 1500, 1501, porque el problema que había en la ciudad era dónde colocamos el mercado del pan. En principio nos dan unos datos muy interesantes porque nos dicen que delante de las iglesias de Logroño había también pequeñas plazas. Parece ser que el mercado del pan había estado colocado durante muchísimos años delante de la iglesia de Santiago.
pero por razones que ignoramos decidieron cambiarlo adelante de la plaza de San Bartolomé. Eso generó una gran polémica en la ciudad, decían que se hacían negocios extraños, que se revendía el pan y que eso era ilegal, y entonces deciden finalmente en 1500 plantear dónde ubicar definitivamente el mercado del pan. Claro, el mercado del pan, yo seguía pensando que en esta zona habría una plaza más grande, que sería algo mayor, pero no, nos hablan de un pequeño mercado. Bueno, al final acaban llegando a la conclusión de comprar 2 casas en esta zona que las pagarían los vecinos de Logroño. Creo que dicen, bueno, 300 maravedís los más ricos y 100 los más pobres, lo cual fue una sublevación en la ciudad. Decidieron que ni hablar, que aquí o pagaban todos igual o como se hacía en otros momentos, o si no, no se vendían las casas. Y entonces en esas 2 cosas decidieron colocar ese mercado del pan, pero estaba pegado al Palacio Episcopal, y la plaza que todos imaginábamos, yo la primera que tuvo que existir ya en esta zona, incluso antes de 1572, resulta que no existía. Era una calle un poquito más ancha en la que Diego de Falces nos va contando que tiene un montón de casas, que las va alquilando, entonces no hay ninguna duda de que esto era lo que había ahí, pues eso, en 1521, y luego habrá que esperar hasta 1572 para que se haga una plaza del mercado. Por eso también hay una cuestión que a mí me da mucha duda, y es la cuestión de las corridas de toros. ¿Dónde se hacían en Logroño esas corridas de toros que nos están hablando después en el voto de San Bernabé? Si no había ningún espacio para hacerlas. Entonces, lo que sí aparecen algunas referencias en los documentos es a correr los toros. Los toros, en un momento dado, por ejemplo, dicen que no corran por delante de la plaza de San Bartolomé porque allí había sepulturas. Entonces, lo de las corridas de los toros es algo que habría que estudiar también, a ver en qué momento realmente se hicieron. Correr los toros sí, pero corridas en sí no había espacio en el que poder hacerlos. Lo cual, bueno, este es otro datito más. Pasa, por favor. Bien, volvamos al plano de la ciudad general, y vamos a ver un poquito. Bien, les voy a explicar un poquito rápidamente. Bueno, el Palacio Episcopal, ustedes me perdonarán, no les voy a contar ahora nada. Sepan que también a comienzos de siglo, en el año 1500, tuvieron su rifirrafe con la ciudad, que intentaron construir una torre que fue derribada desde la iglesia de la Redonda, razón por la cual sabemos que había un cementerio entre la iglesia de la Redonda, que sería la iglesia medieval en 1500, y el Palacio Episcopal que hemos visto antes. Entonces, bueno, la torre al final no se llegó a construir y el Palacio Episcopal continuó donde estaba y tiene una serie de construcciones que son interesantes, pero de verdad me remito al libro. Bien, en cuanto a las construcciones religiosas, la cuestión es que Logroño, la cuestión es que Logroño antes de 1521 estaba sumida en una vorágine, digamos, de construcción. No solamente se hacía una muralla para estar defendidos, no. La gente se construía casas en las que vivir, pero también una iglesia en la que poder ser enterrados, una capilla. Entonces, a comienzos del siglo XVI, la cuestión es que las iglesias medievales que existían eran pequeñas, muy pequeñas, y los enterramientos que se hacían fuera, a los que hemos hecho referencia, pasan a hacerse dentro de las iglesias. La cuestión es que, claro, las iglesias salían ganando porque dentro de las iglesias cobraban esos enterramientos. Fuera, evidentemente, pues la gente se enterraba, pero no había un pago. Por ejemplo, en la iglesia de Ribaflecha, cuando se amplía, creo que es hacia 1515, hay incluso un momento en el que el obispo les dice, pero vamos a ver, ¿y no estáis cobrando por las sepulturas? No, si habéis ampliado la iglesia, aquí hay que cobrar las sepulturas a todo el que se entierra dentro, ¿no? Entonces, esto era una cosa muy clara. Las iglesias medievales eran pequeñas, había que ampliarlas y dentro se enterraba la gente. Entonces, más o menos, ¿cómo se van produciendo esas construcciones? Pues a comienzos de 1521, la verdad es que la ciudad estaba en plena ebullición de construcciones. Tenemos la iglesia de Palacio, que la verdad es que la iglesia de Palacio es bastante compleja en su historia, pero bueno, aquí tenemos una fotografía en la que vemos esa ampliación de la cabecera y bueno, el transepto y el ábside central que sobresalen, que es más alto que los laterales. Vemos el claustro y aquí en esta zona estaría la capilla de la antigua pasaría, por favor. Madre de Dios. Pues es que no sé dónde cortas. Espero que me disculpen. Bueno, pues simplemente les puedo decir que bueno, que es en ese momento, pues en 1521 se estaban construyendo la iglesia de Santiago, se hizo de planta nueva, pasa hasta llegar a la iglesia de Santiago porque quiero que vean el retablo tabernáculo. En 1500 se dice que la iglesia bueno, esto es la iglesia de Palacio, la ampliación que se hace, la capilla de Juan de Vergara, que también se amplía en 1509, el interior de la iglesia de Palacio, esa gran bóveda
que hace Juan de Regil, pasa San Bartolomé, que lo que se hace es no ampliar en anchura, sino en altura. Y, a ver, déjame aquí, por favor, Diego, la anterior. Es que quería que vieran esto porque esto es totalmente desconocido. La iglesia de Santiago, es que siempre hemos tenido la idea de que hubo un pavoroso incendio que quemó la iglesia de Santiago en 1500. A ver, ¿cómo pudo ser de pavoroso ese incendio si resulta que se conservó un retablo tabernáculo de lo mejorcito de Europa y que hasta el siglo XVII estuvo colgado se colgó en la antigua cabecera medieval de la iglesia de Santiago y se colgó en la nueva cabecera de la iglesia? Con lo cual, si ese retablo tabernáculo existió hasta el siglo XVII, además hay que añadir un Cristo crucificado que todavía se conserva medieval, la Virgen de la Esperanza, que por supuesto también es medieval, documentos medievales que también existen, con lo cual lo del incendio pavoroso de Santiago tenemos que empezar también a eliminarlo del mapa. Y quería por favor que vean este dibujo para que se hagan una idea de cómo fue ese retablo tabernáculo. Fernando Gutiérrez Baños, que es un profesor de la Universidad de Valladolid, es el que lo está estudiando en estos momentos, y las tablas precisamente se han restaurado hace un par de años, están colgadas en la pared donde está la pila bautismal de la iglesia de Santiago. Si no las conoce, vayan a verlas. Aunque les parezca que no se conservan las esculturas y piensen que esto, la verdad es que el detalle del dorado es un trabajo estupendo, buenísimo, y alrededor de las dos puertas que se conservan están los escudos de Castilla y León y unas conchas de peregrino que tienen un trabajo de pintura maravilloso y finísimo. Claro, la imagen de Santiago es la que tenemos en el retablo mayor y que estaría en este retablo tabernáculo y que cerraría este retablo por completo. Bien, vete al final, vámonos al final. Sí. Bueno, simplemente decir que espero que al año que viene, en 1522, celebremos la construcción del cubo del Rebellín. Ya siento no haber podido hablar de todas estas cosas. Siempre pensamos que vamos a poder hablar más de lo que parece. Bien, esperemos que el año que viene celebremos en el 2022 la construcción del cubo del Rebellín y que en el año 2023 celebremos algo también muy importante, la concesión del privilegio de las 3 flores de lis. Es una lástima en la actualidad, y por eso quería terminar con esa imagen, en la actualidad el escudo de... Espérate, ya voy yo aquí al final, Diego, no te preocupes. Ya voy yo aquí al final. No, digo que ya le doy aquí. Bien. Creo que la pueden ver, ¿verdad? Sí. En la actualidad, bueno, tenemos el escudo de Logroño, el recién recuperado escudo de la calle Carnicerías, gracias Carlos. El escudo de Logroño con sus 3 flores de lis, un escudo que pudo hacerse precisamente pues muy poquito después de esa concesión de 1523. Y en la actualidad el escudo de Logroño, el ayuntamiento lo pone así. ¿Dónde se han quedado nuestras 3 flores de lis? Esta es una petición. Esperemos que, además de saber mucho más de la ciudad en estos próximos años, podamos celebrar que el escudo de Logroño pueda tener otra vez sus 3 flores de lis. Y perdón, yo quería haberles explicado muchas más cosas y bueno, no ha podido ser. Muchas gracias.